Amén. Gloria a Dios. Quisiera invitar a mi esposa para que pudiera saludar a la iglesia antes de comenzar, porque es una bendición, como siempre lo decimos cuando estamos acá, de poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga, un gusto de estar en este lugar, unas ganas enormes de querer venir. Teníamos muchas ganas de estar acá en medio de ustedes, en medio de la iglesia, en medio de Jesucristo. Estamos muy bendecidos y trajimos, como la otra vez que estaba acá, le dije que queríamos traer al hermano Raúl. Él tenía muchas ganas de venir a este lugar, quería conocer su iglesia, la parte de Conce, y aquí le trajimos. Él está muy bendecido porque lo está conociendo y eres parte de nosotros. Que el Señor les bendiga. Teníamos muchas ganas de ver al pastor Luis. Un abrazo así grande le dimos. Lo echábamos mucho de menos, igual a la pastora Ana, a él porque como no estaba con nosotros, le queríamos verle. Entonces que el Señor les bendiga, hermanos. Ustedes saben que les queremos mucho, les amamos mucho y ustedes son parte de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, Reiner, bájale un poquitito porque tengo el micrófono incorporado ya. Así que le damos gracias al Señor porque estamos aquí reunidos. Como bien decía mi esposa, teníamos una ansiedad en el espíritu de poder estar compartiendo con ustedes. Yo anoche estuve súper enfermo, súper complicado y deliraba estando acá. Entre mis sueños me veía acá compartiendo con todos ustedes y quería venir y me sentía tan mal y decía, entre sueños le decía a mi esposa, parece que voy a tener que llamar al pastor Luis y decirle que no voy a poder ir, entre sueños ahí y todo eso, pero en la mañana desperté y dentro de mi oración, Señor, si está dentro de tu voluntad que yo vaya, usted, que esté un poquitito al 50, al 80, yo vamos al tiro. Así que Dios, dentro de la mañana, desperté súper bien y aquí estoy, dándole gracias al Señor por estar en medio de ustedes. Así que vamos a compartir el mensaje en el libro, en la carta, la primera de Pedro. Primera de Pedro 4, perdón, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, del versículo del 6 al 11 vamos a leer. Amén. Bueno, leemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia, mi Cristo amado, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, para recibir de tu enseñanza, para recibir de tu Espíritu, hablando a nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, quedamos permeables, Señor, a la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida en esta hora, Padre, porque estamos en este lugar, no por religión, no por costumbre, sino porque estamos ansiosos
deseosos, Señor, de ser cambiados, Señor. Padre, por tu poder, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu Espíritu Santo. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias. Como les decía, teníamos mucha ansiedad de estar en este lugar, porque sabemos que Dios está hablando fuertemente a su iglesia. Sabemos que Dios está hablando fuertemente en cada culto, en cada reunión, en cada casa que nos juntamos a orar, a compartir de la palabra del Señor. Dios está hablando a su iglesia. Y cuando llamé al pastor, porque la semana pasada íbamos a venir y no pudimos, y yo le dije, esta semana estamos orando al Señor para poder ir. Y me dijo, ya, Peladito, prepárate una palabra. Gracias, Señor, le dije. Y como Dios está hablando a la iglesia, cada vez se hace difícil. En el sentido del temor a Dios, del temor de lo que Dios está entregando en este tiempo a la iglesia. Porque Dios se le está hablando a una iglesia espiritual, a una iglesia que está esperando su venida, a una iglesia que Él está preparando para cuando Él venga. Él está hablando a una iglesia que quiere recibir su palabra. Y a una iglesia que debe venir a estos cultos, a estas reuniones, a este lugar en humillación, sabiendo que el único que debe ser exaltado es Dios, no hay otro. No hay otro. ¿Sabe? Porque muchos de los que se paran acá adelante o están en medio quieren ser exaltados y reconocidos ellos. Y por eso cada vez se hace más difícil para que el ego humano muera cada día. Para que Cristo vaya creciendo en nosotros. Por eso en la Escritura nos dice que en los humildes, en la humillación, Cristo se exalta. Así que por eso dice que debemos venir con humildad delante de su presencia. Y por eso Dios está hablándole a su iglesia. Cómo debe comportarse, cómo debe de presentarse ante Él. Dice, por eso humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Debemos venir humillados, hermanos. Debemos venir reconociendo nuestra condición a este lugar. Debemos venir reconociendo que nosotros no éramos dignos. Nosotros no éramos dignos. Porque todos nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, para nosotros no era esto. Pero en su misericordia, en su amor, hoy usted y yo podemos estar aquí reunidos para ser llenos de la presencia de Dios, para ser llenos de su Espíritu Santo, para que a su debido tiempo, en el tiempo de Dios, Él nos va a exaltar, porque todos tenemos esa promesa, que Dios un día va a exaltar a su iglesia. Que Dios un día va a venir a buscar a su iglesia y la va a exaltar y la va a poner en el lugar que corresponde. Pero en el tiempo de Dios. No en el tiempo suyo ni en el mío. Así que Él es el que exalta. No somos nosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Dios tiene el dominio sobre nuestras vidas. Dios tiene el dominio sobre nuestras vidas.
todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, deposítelas en el Señor. En Él deposítelas. Todas esas aflicciones, todas esas dificultades, deposítelas en el Señor, pero aprenda a depositarlas en Él. ¿Sabe? Porque en el libro de Santiago dice, que un poco lo que compartimos en Chillán, dice que Él dice que todos, tú dices que hay un solo Dios y crees, bien haces. Pero te digo que aún los demonios reconocen que hay un solo Dios. Y además, y tiemblan ante su presencia. Así que no es mérito solamente creer. Y por eso hablábamos de las obras. O sea, la fe con obras. O sea, tus obras, tu caminar, tu actuar muestran tu fe. O sea, cuando decimos que todas nuestras ansiedades debemos depositarlas en el Señor y que realmente nos humillamos ante su presencia, es porque es una realidad, hermanos. Es porque usted debe venir y depositar su ansiedad en Dios para que Él tome dominio sobre ella y nos conduzca por el camino correcto. Porque muchas veces nuestras ansiedades nos llevan por caminos incorrectos. Muchas veces nuestras ansiedades, por querer o por pensar buenas ideas, nos desviamos de Dios. Por eso Él dice, vengan y deposítenlas en Dios. Porque Él es el que debe guiar nuestra vida. Por eso debemos, cuando nos presentamos, nos humillamos delante de Dios, le decimos, Señor, aquí está mi vida, para que tú la dirijas, pero no en una forma de fantasía, sino que es en una forma real, que realmente nos humillamos delante del Señor, para que Él guíe nuestras vidas. Porque, como les decía, muchos de nosotros decimos, sí, nos humillamos delante del Señor, pero somos unos altivos entre nosotros. Muchos se creen mejores que otros, que saben más que otros. También el libro de Santiago dice que el que juzga es el juez. Es el único que está sobre la ley, el juez. Y que ninguno de nosotros es juez de nadie. Porque hay un solo juez, que en el día del juicio Él va a juzgar conforme a su justicia. Así que, hermanos, eso cuando llama a humillarse delante del Señor y a entregar nuestras ansiedades en Él, es que debe ser algo real en nuestra vida. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo creo que este versículo muchos lo sabemos. Y es más, cuando nos juntamos con algún hermano se lo decimos. Mira, no te preocupes. Cuando vemos a un hermano en dificultad le decimos, mira, no te preocupes. Anda el diablo ahí alrededor buscando a quien devorar, pero somos hijos de Dios y a nosotros no nos pasa nada. Pero ¿a cuántos es una realidad en su vida eso? Hermanos, me recuerdo de la convención de verano. Gonzalo habló de la armadura. Y habló fuertemente de lo que significa verdaderamente la armadura de Dios. Y el por qué la necesitábamos. Porque realmente estábamos en una batalla espiritual. Y en una batalla constante y diaria. O sea, que el diablo anda alrededor, anda como león rugente buscando a quien devorar, es una realidad, hermano. Anda alrededor de su vida. Anda alrededor de mi vida, buscando el instante, el motivo para poder devorarte, hermano.
Él anda ahí alrededor de cada uno de nosotros. Buscando para devorarnos. Porque la iglesia está en una lucha verdadera. Porque la iglesia en estos tiempos está en una lucha verdadera. Por eso Cristo le está hablando a una iglesia madura, le está hablando a una iglesia espiritual. Y por eso Él está preparando esa iglesia. Y por eso usted y yo vemos que Dios como nos habla fuertemente, y nos habla fuertemente, nos habla constantemente en el Espíritu. Y nos dice y nos anuncia que su venida está muy cercana. Y nos habla. Pero el diablo anda ahí alrededor. En el libro de Santiago igual habla, dice, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Debemos someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros. Dice, al cual resistid, firmes en la fe. ¿En qué fe, hermano? ¿En qué fe vamos a resistir al diablo? ¿Cuál es la fe que usted tiene, hermano? ¿En quién usted ha creído? ¿En quién cree usted? ¿En quién lo rescató de las tinieblas a usted, hermano? ¿Qué es lo que usted creyó que cambió su vida? ¿En quién usted creyó que cambió completamente su vida, hermano? ¿Qué se le anunció para que usted hoy estuviera aquí en este lugar? ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y dice que Él despojó al diablo de toda autoridad y lo exhibió públicamente a todos sus demonios. Esa es la fe en la cual usted debe caminar, hermano. Esa es la fe en la cual usted y yo debemos caminar. La fe en Jesucristo. Esa es la que nos hace resistir al diablo. Esa fe es la que hace huir al diablo. Esa fe es la que hace que el diablo salga huyendo, aunque ande como león rugiente. Pero la fe en Jesucristo lo hace huir. Así que, hermano, no decaiga. No decaiga. Porque dice, versículo más abajo, dice que esto va sucediendo, estas pruebas van fortaleciendo la fe, le van dando paciencia. Y usted tenga conciencia de que esto le sucede a todos los hermanos alrededor del mundo, dice. Que no es solamente usted, sino que usted debe estar firme, hermano. Debemos estar firmes en este tiempo tan difícil. Debemos estar firmes en este tiempo en que la iglesia es atacada. Porque dice la Escritura que vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Vendrán tiempos de persecución. Vendrán tiempos de burla. Esta carta, Pedro le habla a estos cristianos que han recibido a Jesucristo en su corazón y le habla que van a ser blasfemados, que van a tener problemas, que van a pasar dificultades por el nombre de Jesucristo. Por eso él le dice, es mejor pasar dificultades por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Es mejor pasar dificultades porque haces el bien que porque haces el mal. Pedro aquí les dice, es mejor eso.
Es mejor que venga la persecución porque tú eres cristiano, porque has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y te comportas como tal. A que la pasen mal por hacer lo malo. A que te injurien por hacer lo bueno. Hoy vas a ser injuriado, vamos a ser injuriados por hacer lo bueno. Y vemos que el mundo lo está preparando todo eso. Vemos que con todo este tipo de leyes que se están levantando, que el mundo le está diciendo esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y la Escritura nos lo enseña y claramente que eso es malo. Aquí también habla, dice, o sea, que en otro tiempo nosotros corríamos y andábamos con el mundo. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, nos desviamos, cambiamos de camino. Y ellos siguieron en sus lascivias, en su desorden. Siguieron haciendo lo malo y comenzaron a mirarte ahora como cosa extraña. Aquí Pedro le dice, perseveren en esto, perseveren en hacer el bien, perseveren en hacer lo bueno. Y que mejor que sean perseguidos por eso que por hacer lo malo. Así que hermanos, Dios le está hablando a una iglesia, como bien lo dije la vez pasada, que viene y está esperando la venida de Cristo. Y está muy cercana. Esa venida está muy cercana. Y por eso le damos gracias a Dios, porque nos está hablando y nos está preparando para ello. Le damos gracias a Dios porque Él le está hablando a su vida, me está hablando a mi vida, de que esto está muy pronto a suceder. Y cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar, cómo debemos afirmarnos entre nosotros, cómo debemos estar unidos como iglesia, cómo debemos resistir al diablo. ¿Cómo debemos, que estamos en medio de una guerra y cómo esta fe en la cual es la única que nos va a hacer triunfar sobre el enemigo? Nada más no van a ser su fuerza, no va a ser su altivez, no va a ser su orgullo, no va a ser su capacidad intelectual, no va a ser su físico, no va a ser nada de eso. Lo único que le va a dar el triunfo sobre el diablo es la fe que usted tenga en Jesucristo. Esa es la única, la cual nos va a dar la victoria, la cual nos va a hacer alcanzar esa corona de vida. Solamente la fe en Jesucristo. Y tenga claro que tendremos que padecer según la voluntad de Dios también. Vamos a tener que padecer, pero por un poco tiempo. Y que este padecimiento no solamente que lo va a estar viviendo usted. Así que también saque ese egocentrismo. Sino que dice que todos los hermanos alrededor del mundo. Compartíamos, y yo sé que el pastor Luis ha compartido mucho con ustedes de donde él estuvo, donde el Señor lo llevó. También tiene sus padecimientos. También tiene sus dificultades. Y con todo eso, ellos adoran al Señor. Usted y yo tenemos nuestros propios padecimientos. Pero aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la fe en Jesucristo es la única, la cual nos va a mantener en pie. Y nos va a dar la victoria. ¿Sabe por qué? Porque esta obra no es suya ni mía. ¿Sabe? A usted no lo llamó hombre, lo llamó Dios. Usted está aquí porque a Pedro cuando le preguntaron a sus discípulos, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos contestaron. No,
oh, dice que eres un profeta, que eres Elías, que eres acá, allá, todos. Pero cuando él preguntó, ¿y ahora quiénes dicen ustedes quién soy yo? Ahí contestó solamente uno, que fue Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Así que, hermano, siéntase bendecido, porque si usted ha confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, no es porque usted quiso, es porque el Padre se lo reveló en su vida. Es porque el Padre nos ha revelado a Jesucristo en nuestra vida. Y nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo todo lo que los profetas habían anunciado y visto desde lejos. La grandeza de la iglesia del Señor. El cumplimiento de la promesa del Mesías. Que usted y yo estemos todos reunidos en esta hora en el nombre de Jesucristo, porque estábamos destituidos de eso. Pero su misericordia y su gracia nos alcanzó. Por eso debemos presentarnos humillados delante del Señor. Porque reconocemos nuestra condición. Reconozcamos nuestra condición delante del Señor. Reconozcamos cuánto le necesitamos. Cuánto necesitamos de que Él obre en nuestras vidas. De que Él trabaje en nuestras vidas. Y en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Él va a exaltarnos. ¿Sabe por qué aquí estos capítulos terminan? Yo creo que todos nos hemos gozado con estos versículos. De segunda de Pedro. Capítulo 5, versículo 10. Todos nos hemos gozado con esto. Todo cuando hemos estado débiles. Cuando hemos flaqueado. Ha venido esta palabra sobre nuestras vidas. Cuando hemos visto y dicho, no puedo. Me cuesta caminar. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él es el mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero Dios nos llamó. Dios nos llamó a su gracia, a su gloria eterna. Así que Él mismo nos va a fortalecer y nos va a establecer en su reino. Él mismo nos va a perfeccionar día a día. Porque esta obra no es de ningún hombre. Porque esta obra es de Dios. Porque Jesucristo pagó el precio por usted y por mí. De eso debemos reconocerlo, hermanos, día a día. Eso debe estar en nuestra vida todos los días. Que Jesucristo pagó un precio por mi vida. ¿Sabe? No aprenda más teología. Aprenda que Jesucristo murió por sus pecados. Y arrepiéntase. Eso es lo que debemos aprender. ¿Sabe? Porque la teología nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Porque comenzamos a hablar otras cosas. Y comenzamos a dejar de lado el sacrificio de Cristo. Comenzamos a dejarlo casi en un rincón. El sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Eso es lo que debemos aprender.
que por solo su gracia estamos aquí. Y Él mismo, Él que nos llamó, ningún otro, Él que nos llamó a su gloria eterna, nos va a perfeccionar, nos va a establecer, nos va a afirmar. Él. Esa es la iglesia que viene a buscar Jesucristo, en la cual ha creído en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo. Esa es la iglesia. La que se humilla delante de su presencia, la que reconoce su condición. ¿Sabes por qué la teología te da más orgullo que humillación? Y la Escritura nos dice que al orgulloso Dios lo mira desde lejos. Al altivo Dios lo mira desde muy lejos. Pero al humilde, al quebrantado de corazón, Dios no lo echa fuera. Dios le dice, ven. Por eso cuando venimos a este lugar, ¿en qué condición venimos? ¿Venimos humillados delante del Señor? ¿O cuesta un mundo humillarse delante del Señor? Yo sé que este ejemplo lo he dado un montón de veces, pero es que no me canso de decirlo porque día a día uno lo ve. El de la profesora, el del alumno. Si un montón de veces Dios nos enseña cómo debemos venir a su presencia y aún así no lo hacemos. Dios nos enseña cuál debe ser nuestra fe. Pero aún así queremos aprender otras cosas. Y yo no estoy hablando en contra de escudriñar la Escritura, no estoy hablando en contra de eso, porque es bueno, es una bendición para nosotros ir cada día conociendo más del reino de Dios. Me parece que en el libro de los Gálatas, cuando le habla y le dice que se vuelvan a su primera fe. Porque habían entrado mucha teología, muchos estudios, habían entrado muchas complicaciones, que Cristo aquí, que Cristo por allá, y sacaban unas matemáticas, y Él le dijo, no, vuelvan a su primera fe. Vuelvan al principio y vuelvan a lo primero, que Jesucristo murió por ustedes. A eso vuelvan, en eso crean, en lo demás no. Crean que Jesucristo murió por sus pecados, eso créalo y afirmes. Que eso nos va a hacer salvos. No nos va a hacer salvos si entendemos el día sábado o no entendemos el día sábado. Si hay que guardarlo o no guardarlo, eso no nos va a hacer salvos. Si hay que comer carne o no comer carne, eso tampoco nos va a hacer salvos. Lo único que nos va a hacer salvos es la fe en Jesucristo. Eso es lo que salva al hombre. Eso es lo que a usted y a mí hoy los tiene en este lugar, dándole gracias al Señor. Eso es lo que hoy, como bien compartió una vez Germán ayer, eso es lo que hoy hace que la iglesia evangélica esté llena de ex drogadictos, ex alcohólicos, ex prostituta, es un montón de cosas. Porque un día creyeron en Jesucristo y Cristo los lavó, los perdonó y los trajo a su iglesia. Pero eso fue. No fue ninguna teología que muchas veces nosotros queremos enseñar y explicar a Dios. No. Si Dios se explica solo. No necesita de usted. No necesita de mí. Dios se revela solo. ¿Si quién le reveló a Jesucristo a Pedro? El Padre. ¿Quién le reveló a Jesucristo a usted? ¿Quién reveló a Jesucristo a mi vida? Si muchas veces me trataron de explicar quién era Dios y yo no lo creía en Él. Pero hasta cuando un día vino una palabra sobre mi vida, gracias.
¿Quién se quiere bautizar? No fue nada más. No fueron esas grandes discusiones teológicas y políticas que tenían en medio de ese retiro que fui, en el cual me convertí. ¿Sabes? Yo los escuchaba hablar y los miraba desde lejos y no cachaba ni una de lo que estaban hablando. Y hablaban de Cristo. Nada. Y veía al pastor Luis que también venía recién llegando y él, cosas de política, él ahí estaba. Daba su opinión y todo eso. Y yo lo miraba y yo no cachaba ni una. Pero un día Cristo vino. Y dije, eso es lo que yo quiero para mi vida. Quiero que haya un cambio y que solamente Cristo puede provocarlo. Así que reconozco, me arrepiento y el Padre me reveló a Jesucristo. Y eso fue lo que cambió mi vida. Eso es lo que ha cambiado nuestras vidas. Y esa es la fe que nos hace resistir al diablo. Esa es la fe que nos hace salir victoriosos. Esa es la fe que salimos a predicar a la calle. Esa es la fe que nosotros le anunciamos al mundo. Esa es la fe que nosotros creemos y tenemos plena certeza que Jesucristo murió, pero también resucitó y Él un día también nos levantará como Él. Que el Padre nos levantará como a Jesucristo. Esa es nuestra fe. Porque Él nos llamó. Porque Él nos llamó. Así que Él nos va a fortalecer. Él nos va a perfeccionar, nos va a firmar y nos va a establecer en su reino. No va a ser otro. No va a ser otro. Así que hermano, yo le invito a que escuche la voz de Dios. A que escuche la voz del Espíritu de Dios. No escuche su ego. No escuche su yo o su super yo, como se habla en filosofía. Sino que escuche al Espíritu Santo. Escuche la voz del Espíritu Santo, hablando a su espíritu. Escuche la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a su iglesia, hablando cuán cercana está su venida. Mire, sus apóstoles, ellos predicaron, teniendo cierto y plena seguridad de que la venida de Cristo estaba muy cercana. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo? Que estamos viendo cómo las Escrituras se van cumpliendo. Que estamos viendo cómo Cristo está más cerca que nunca. Así que debemos escuchar la voz del Espíritu en esta hora. Porque yo me imagino que todos queremos irnos con el Señor. Y es ¿sabe? Y es algo tan delicado esto, de la venida del Señor, que se están levantando grandes teorías, con grandes, se puede decir, argumentación filosófica, casi manejada escrituralmente, con ciertos versículos, todo eso, para derribar la fe que usted y yo tenemos. Por eso la iglesia está viviendo tiempos difíciles. Por eso la iglesia está viviendo tiempos complicados. ¿Sabe? Porque se están levantando grandes cosas. Grandes cosas. Por eso la fe es la única que nos va a salvar. Porque realmente hay que tener fe. Hay que tener fe en creer en alguien que nunca hemos visto. Los discípulos dicen,
que un día le veremos cara a cara. Debemos tener fe. Debemos tener fe. Por eso en Santiago habla con la fe con obras. Da dos ejemplos. La de Abraham, que él creyó a la palabra de Dios y cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, él fue y lo ofreció. O sea, él tenía fe en Dios y sus acciones hablaban de esa fe. De la ramera de Jericó, Rahab, porque ella le dijo a los dos espías, nosotros, o sea, todo el pueblo sabe las maravillas, como Dios los sacó, como Dios abrió el mar rojo y todo eso, y que a ustedes le iba a entregar esta tierra, todo el pueblo lo sabe. Pero todo lo demás buscaban a esos espías para matarlos. Pero ella, como creyó en lo que Dios le reveló, los ocultó y les dijo, oye, acuérdense de mí cuando Dios les entregue esto. Fue la única que quedó viva. Y ellos le dijeron, junta a toda tu familia y tenlo en la casa. Los que estén fuera de tu casa van a morir. Sus acciones hablan de su creencia. Hoy nosotros debemos tener fe en Jesucristo. Y debemos vivir como que Él viene pronto. Y no le tengamos por tardanza, como también el libro de Pedro dice. No le tengamos por tardanza, porque Él viene muy pronto. Él viene muy pronto por su iglesia. Solamente su misericordia y su gracia la ha retenido, para que muchos más alcancen salvación. Para que a muchos más se les sea revelado Jesucristo. Así que nuestra fe en Jesucristo debemos vivirla con nuestras acciones, demostrando que Cristo viene muy pronto. Porque sabe, como ya lo hemos dicho, hay argumentación que le quieren derribar la fe que usted tiene, que usted y yo tenemos. Se han levantado religiones en contra de esto. Se han levantado congregaciones en contra de esta fe. Por eso decimos, ¿hallará fe de Dios en la tierra cuando Él venga? Resista al diablo con su fe en Jesucristo. Sométase a Dios, resista al diablo y Él huirá de vosotros. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermano, no es tiempo de decaer, no es tiempo de dudar. No es tiempo de decir, ¿será verdad o no es verdad? Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer en Jesucristo. Es tiempo de creer que Jesucristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y que Él resucitó al tercer día y vive y reina por los siglos de los siglos y que Él viene a buscar a su iglesia. Es tiempo de creer eso, hermano. Es tiempo de creer. Es tiempo de tener fe en Jesucristo. Es tiempo de creerle a lo que Jesucristo ha anunciado sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Es tiempo de creer, hermanos. Póngase de pie para que oremos. Cristo viene a buscar una iglesia que le cree. Cristo viene a buscar una iglesia que le espera. A esa iglesia viene a buscar. Por eso es tiempo de que usted le crea a sus promesas. ¿Sabe? Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Siempre ha estado en el corazón de Dios que el hombre sea bendecido. Cuando creó a Adán y a Eva, Dios le dijo, mira, enseñoréense sobre todo lo que yo he creado. Ustedes tomen el dominio y el control sobre todo eso. ¿Qué hizo? Desobedeció, lo perdió. Luego vino el diluvio.
¿Sabe? A Noé, cuando bajó del arca, lo que Dios le dijo, multiplíquense y enseñoréense sobre todo. Sobre todo. Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Dios ha querido que el hombre esté en comunión con Él y sea bendecido, sea prosperado. Dios siempre ha querido eso. Pero la desobediencia, el corazón malo del hombre, el corazón orgulloso, el corazón altivo, lo ha alejado de Dios. Porque cuando aparecen esas cosas, usted ya no cree en Dios. Ya su fe no está puesta en Dios, sino que su fe está puesta en su capacidad. Su fe está puesta en lo que usted puede hacer, en lo que usted puede alcanzar, en lo que usted puede lograr. Si por eso le dicen cuando va un drogadicto, un alcohólico, no, usted tiene que poner su fuerza de voluntad. Y su fuerza de voluntad dura un tiempo nomás. Pero cuando venimos a Cristo y reconocemos nuestra condición y nos humillamos delante de su presencia y le decimos, Señor, te necesito. No lo puedo hacer solo. Lo he intentado un montón de veces, pero no puedo. Es ahí cuando Dios hace el cambio. Es ahí cuando Dios trabaja. Es ahí cuando Dios perfecciona. Ahí es cuando Dios comienza a establecer, Él comienza a firmar. Cuando reconocemos nuestra condición, reconocemos cuánto le necesitamos a Él. Reconocemos que cuando comenzamos a caminar según nuestra idea, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios. Por eso debemos presentarnos en humillación delante de Él. Por eso usted va a ser bendecido cuando viene humillado delante del Señor. Porque Dios siempre lo ha querido bendecir al hombre. Dios ama al hombre. Y los ama de tal manera que dio a Jesucristo, a su único Hijo, para que usted y yo tuviéramos vida eterna y no nos perdiéramos, sino que tuviéramos salvación. Uno siempre se pregunta, ¿qué compartir para que la iglesia sea bendecida? Para que mi vida sea bendecida. Y trata de levantar a lo mejor grandes teologías y calzar un texto con otro. Pero compartíamos con el pastor Luis así rápidamente. ¿Sabes lo que siempre nos ha bendecido a nosotros? Y lo que no debe faltar en una predicación es que Jesucristo, el sacrificio de Cristo, en que Él murió por usted y por mí, por amor. En que Él se subió a esa cruz. En que Él mismo se subió a esa cruz. Porque sabemos que si Él hubiera querido bajar de esa cruz, lo hace. Sabemos si Él hubiera querido que lo hicieran rey, Él lo hace. Pero Él también tenía claro, y fue obediente. Y los profetas ya habían anunciado de todo lo que Él iba a padecer. Que Él vino y lo hizo voluntariamente. Y eso es lo que debe bendecir y bendice nuestras vidas. Eso es lo que bendice la vida del hombre. Sabe que muchas veces venimos con
como le decía, con orgullo. No venimos con humillación delante del Señor. Muchas veces venimos y decimos a Él qué nuevo tiene Dios. Muchas veces venimos con una actitud orgullosa, crítica al culto. A ver si cantan bien o no cantan bien. Poco menos y vemos quién va a predicar. ¿Sabe? Y eso es lo que nos aleja de Dios. Eso muchas veces lo que, y es así, impide que cada día Cristo se nos revele a nuestras vidas. ¿Sabe? Cristo le ama, hermano. Cristo le ama. Cristo ama a su iglesia. Cristo le ama a cada uno de ustedes. Cristo me ama. Porque Él ama a su iglesia. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Es tan maravilloso estar en la presencia de Dios. Es tan agradable estar en la presencia de Dios. En humillación. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Cristo. Gracias porque tu presencia está en este lugar, mi Dios. Gracias porque la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, en la cual está ministrando en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ministra la vida de mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, revela a Cristo cada día más a mis hermanos, a mi vida. Revélanos, revélanos, revélanos a aquel que nos salvó, a aquel que nos compró a precio de sangre. Revélalo día a día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, mi Dios. Gracias, mi Cristo. Gracias. Glorifícate y exáltate, mi Jesús. Glorifícate y exáltate en medio de tu iglesia. Oh, Cristo glorioso. Glorifícate y exáltate en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Oh, exáltate, mi Jesús.